Julián, ¿cómo estás? Estoy bien. Isabel, ¿qué haces? Estoy leyendo un libro, tú sabes que me gusta la buena lectura. ¿Alguna vez has leído la Constitución Política de Colombia? Nunca. Me declaro analfabeta política. Por favor, dime qué es la Constitución Política y para qué sirve. La Constitución Política, también llamada Carta Magna o Carta Fundamental, es la ley máxima y suprema del país. Allí se especifican nuestros derechos y deberes. Todos deberíamos tener nuestra Constitución y estudiarla. Comprendiendo la Constitución Política de la República de Colombia. Segunda parte del foro Razones y sin razones de un proceso constituyente a 33 años de la Constitución de 1991. Con el valioso aporte de los profesores constitucionalistas Bernardita Pérez y Albeiro Pulgarín, en el Museo Casa de la Memoria de Medellín. Ustedes son, como poder constituyente primario, característica primero, único, fáctico, no está sometido a normas, soberano, autónomo, determinante, ordenador y con fuerza vinculante. Entonces, miren cómo tenemos que iniciar ya a agilizar la escuela, lo que lleva en 30 años, porque hoy es más solícita, más exigente la pedagogía constitucional. Eso es lo que creemos que tenemos que hacer en la mañana de hoy, dilucidar dudas, detectar las razones del proceso constituyente, las no razones y evitar la sin razón, que es la guerra, la violencia y el despilfarro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Escuela Popular de Política Constitucional que nació con ocasión de la Constitución del 91. Yo creo que ese es un punto de partida muy importante porque creo que entre los presentes podemos tener ideas muy diversas en torno al tema que nos convoca, sí o no a una asamblea constituyente, pero todos estamos de acuerdo en que la regulación de derechos y garantías constitucionales que tenemos a partir del 91 es algo que no podemos echar para atrás de ninguna manera. Esas conquistas que no nos fueron dadas como herencia ni en una bandeja de plata, sino que son conquistas ciudadanas, tenemos que trabajarlas todos los días para que ellas perduren. No nos podemos dejar arrebatar esos derechos conquistados, porque nos los pueden arrebatar, y tenemos que continuar en la lucha por otros que no hemos obtenido. Yo creo que esa es la labor fundamental de lo que llamamos ese poder constituyente, ese poder creador. Yo voy a dar apenas unas pistas como unas ideas básicas para que puedan ser objeto de nuestra conversación. El profesor ya mencionó al personaje, el señor Sieyès. Sieyès con Y, Sieyès se escribe, un francés del siglo XVIII. Ese es el inventor de esa idea poder constituyente primario. Eso pues, cuando ese señor expresó esa idea, todavía no había nacido la guillotina y quizá por eso no lo llevaron a la guillotina, pero rápidamente también nació la guillotina, pero era guillotinable. Él estaba generando una especie de protesta al libro Génesis de la Biblia, en cuanto que el poder en este valle de lágrimas, como decía el santo de la Iglesia Católica Agustín de Hipona, tenemos que vivir y soportar aquí porque tenemos una vida
gloriosa más allá. Sieyès lo que dijo: no, señor, el pueblo es el poder fundacional de lo político, o sea, es el creador. Entonces eso era una disputa también con esa tradicional fe católica que existía en los países occidentales europeos. Y se lleva a decir: el pueblo tiene un poder total, un poder hacedor. La dificultad, por supuesto, para Sieyès, lo fue en su época, es el cómo. ¿Cómo lo hace? Él vio esa dificultad, él avanzó en ella, pero él vivió todos los periodos de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional, él participó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la confección, que tiene un hermoso artículo que quiero recoger nuevamente. Una constitución es consagración de la garantía para los derechos ciudadanos y separación de poderes. Si esas dos cosas no coinciden en una constitución, no tenemos constitución. Él también es redactor de esta cláusula, pero él vivió la época del terror, él perteneció al directorio, perteneció al consulado con Napoleón, pero también fue asesor del Imperio Napoleónico. Entonces vemos un personaje que va mutando de acuerdo a los tiempos políticos, y estas no son cosas extrañas en el mundo de la política. Quiero mencionar ese personaje porque es el que implanta esa idea en Occidente de la que tanto estamos hablando, y ese textico de él es un clásico de la teoría política que nos gasta menos tiempo leerlo que ver 10 memes que nos mandan los amigos en WhatsApp. Toma por ahí 1 hora y media o 2 horas leerlo. ¿Qué es el tercer estado? Se llama, o sea, el pueblo. Se lo recomiendo muchísimo porque es uno de esos textos que nos ayuda también a entender de qué estamos hablando hoy. El profesor Albeiro también dio otra base muy importante. Hablemos de nuestro caso colombiano. La primera constitución colombiana después de nuestra independencia, la de Cúcuta en 1821, y es que tenemos que decir que en 1821 no había terminado la independencia. El 7 de agosto de 1819 es una fecha simbólica hecha por una ley, pero no estábamos realmente independizados. Pero esa constitución de 1821, ya ella misma le tenía mucho miedo a la reforma. ¿Esta constitución se puede cambiar, sí o no? ¿Y cómo? La del 86 aún más miedo, porque esa constitución dijo que solo el Congreso reformaría la constitución. Y miren ustedes esta particularidad histórica, que es el otro hito que quiero señalar. Yo lo recuerdo mucho por el tema de las mujeres. La primera vez que las mujeres votamos para decir que nunca más participaríamos en un acto democrático constituyente. 1957. El último artículo del plebiscito, que votaron más mujeres que hombres. Mi madre acababa de cumplir los 21 años, salió a la carrera a votar. Yo la entrevisto permanentemente y ella hasta se enoja conmigo porque yo la provoco. Mami, pero leíste eso, pero supiste que votaste. Y finalmente me dice: ay, no me molestes más. Pero no supieron que votaron. Las llevaron a votar para que dijeran: hoy el pueblo hace este acuerdo político, que fue un acuerdo horroroso, donde solamente tenían voz el Partido Liberal y el Conservador, y fue el pueblo llevado a un plebiscito. Y el último artículo del plebiscito dice: hoy el pueblo vota, nunca más lo hará. Y dice nunca más. En adelante, solo el Congreso podrá reformar la Constitución. Entonces, nosotros tenemos que salir de este analfabetismo político, pero es para pensar, como lo decía el señor Kant en 1884,
cuando definió qué es la ilustración. Y el tipo dijo dos palabras en latín maravillosas: sapere aude, atrévete a saber por ti mismo. Atrévete. El verbo es atrévete. Y Kant no predijo la internet, pero podemos pensar que su sabiduría era tal que sabía que tras la enciclopedia venían cosas maravillosas para el conocimiento humano y que teníamos las herramientas para conocer. Y hoy las tenemos, pero no las usamos. Creo que las usamos menos que en los tiempos de la Ilustración, cuando lo único que tenían era un libro. Creo que en la casa de casi todos ustedes hay una enciclopedia, porque nuestros padres entendían que ahí estaba el conocimiento fundido. Miren qué importante esto. La convocatoria a la Constitución de 1991, quiero darles muy malas noticias, y yo sé que el profesor Albeiro las comparte conmigo porque las hemos compartido en otras ocasiones. Primero, la convocatoria de esa séptima papeleta empezó por las universidades de élite en Bogotá, entre ellas una de las más ultraconservadoras, la del Opus Dei, la Universidad de La Sabana. Ese movimiento fue permeando las universidades públicas y después pasó a los ciudadanos, pero los ciudadanos no entendíamos muy bien qué era eso. Pero tras esa séptima papeleta se adhirió a ella Pablo Escobar y la financió. Esto es una muy mala noticia, pero es real. La gran financiación de esa séptima papeleta provino del narcotráfico, porque tenía un único interés: la no extradición, y la estaba buscando y ahí la compró. Esa séptima papeleta fue evitada por el presidente Barco, tras entender que al pueblo no se le podía citar a una constituyente porque el plebiscito lo prohibía, y entonces propuso una asamblea constitucional para reformar la Constitución del 86. Y cuando elegimos a César Gaviria, él rápidamente sacó un decreto donde restringía la posibilidad del pueblo de llegar a la constituyente, limitaba el temario a su acomodo y él dijo cuál era el contenido. La Corte Suprema de Justicia, extraordinariamente en la historia, nos hizo un favor: tumbó el temario de César Gaviria y esos requisitos tan estrictos para ser miembro. Pero miren eso que empezó como una constituyente, ¿dónde iba? En una reforma a la Constitución por un movimiento elitista, porque había que tener altísimas calidades para ser miembro de la constituyente y pagar una caución o una garantía que hoy sería el valor, lo voy a figurar así, de 10 Renault 4, porque esa fue la metáfora que yo hice en la época. ¿Cuánto valía un Renault 4? La garantía valía 10 Renault 4. El carro más barato en Colombia no debería ser menos de 400 millones de pesos. ¿Quién la puede dar? Entonces, el pueblo sí, pero claro que sí. La gran pregunta es el cómo, y cómo evitar que sucedan estas cosas, como pasó recientemente en Chile. Entonces, esto nos impone muchos autocontroles, nos impone entender muy bien qué queremos y para dónde vamos. Perdemos ese norte y otro ocupa nuestro lugar en la pérdida de ese norte, y todos sabemos quiénes son los que tienen un interés no de conservar los valores políticos del 91, sino regresarlos atrás al antiguo régimen. Voy a dejar ahí. Pueden intervenir ustedes, no hay micrófonos allá. No. Entonces pasan acá. Se puede acercar acá. Quien hable debe pasar acá por falta. ¿O tienes voz? Sí,
Bueno. Es una sola pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre constitución y constituyente? Muy bien. Empiezas. Dale. La Constitución es un producto en nuestro ideal político de una asamblea constituyente. Por cierto, preciso, la idea del pueblo como poder constituyente no es una idea de todos los regímenes políticos. Esto fue inventado en la Francia revolucionaria de 1789, pero en Inglaterra el modelo político evita que el pueblo opine. El pueblo opina si una hamburguesería se pone aquí en la esquina, la vida cotidiana de una ciudad. Pero los grandes temas políticos están ajenos al pueblo. Es un ideal inglés. Entonces allá no tienen esa noción. Esa idea francesa, de la Revolución Francesa, del pueblo como un poder constituyente, la tomamos en América Latina. Y nuestra Constitución dice expresamente que todo poder viene del pueblo. La Constitución es el acto producto de un poder constituyente. Yo lo diría así como metodológicamente, Albeiro. ¿Tú tienes algo más para decir? Bien. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Guillermo. ¿Va a usar el micrófono, Guillermo? Claro. Buenas tardes, buenos días. Es con respecto a que hay un debate en este momento de reformar la Constitución, ¿cierto? Y yo tengo una opinión, no en contra de la reforma, sino en contra de que el problema fundamental de la Constitución, por lo menos la del 91, no ha sido precisamente la Constitución del 91, sino la forma como ha sido reglamentada y desarrollada la Constitución. ¿Por qué? Porque yo considero que en cierta medida la Constitución del 91 ha sido reglamentada a la enemiga, es decir, que son los enemigos de la Constitución quienes han venido reglamentando la Constitución. Es más, gran parte de los decretos, gran parte de los artículos no han sido reglamentados. Ejemplo, el caso concreto del Código del Trabajo, ¿cierto? Hay un Código del Trabajo y dice todo lo que debería. Nunca en el Estado colombiano, quienes hemos elegido, han reglamentado ese código, ese artículo. Igualmente, pues el problema fundamental es la correlación de fuerzas. O sea, podemos tener una muy buena Constitución, pero si no tenemos una correlación de fuerzas para defender esa Constitución y desarrollarla a favor del pueblo, tampoco tiene, digamos así, tener una nueva Constitución o tener una muy bonita Constitución si el pueblo no se organiza para defender esa Constitución. Ese es el proceso. En eso estamos. Pero no estamos organizando, ese es el otro día. Sí. Manuel, yo comparto contigo ese criterio. La Constitución del 91 se hizo y el primero que intentó hacer la primera enmienda fue César Gaviria. César Gaviria firmó la Constitución que él no quería. Es que el proceso de la constituyente tiene una historia muy interesante. Entre ellas tres datos que ya di, pero uno de ellos es que a César Gaviria, que tenía unos plenipotenciarios allá para que dirigieran la constituyente, no les marcharon, porque la constituyente tuvo algo muy interesante. Cuando vimos quiénes resultaron elegidos para ser los miembros de esa asamblea constituyente, por fortuna tuvimos ateos, evangélicos, aborígenes como Muelas, que ya nos lo dijo el profesor Albeiro, y cuando fueron a hablar del tema religioso no había unanimidad. Entonces tuvieron que hacer lo que los seres sensatos tenemos que decidir en un caso de esos, porque la unanimidad significa que todos pensamos igual, lo que quiere decir que solo uno piensa.
pero cuando pensamos distinto, ponernos de acuerdo es más difícil, pero siempre nos ponemos de acuerdo con buenas razones. ¿Y cuál era la mejor razón para poner el ejemplo religioso? Libertad de creencias, para que todos quepamos. Eso es lo más sensato. Eso fue la constituyente. César Gaviria y su ministro Serpa, cuando la Corte sacó la primera sentencia de los límites del Ejecutivo en estado de excepción, Serpa fue al otro día a radicar una reforma para volver a 1886. Cuando el magistrado Carlos Gaviria en la Corte dijo que los militares en servicio no podían ser miembros de la justicia penal militar, radicaron reforma y el mismo gobierno la patrocinó. Así sucesivamente. ¿Quiénes han hecho todas las reformas en la Constitución, Manuel? Y eso es un buen trabajo académico, mostrar que han sido los enemigos de la Constitución. Pero en las enmiendas hay una buena noticia. Hay enmiendas repetidas, la Constitución tiene más de 50 enmiendas. Tiene más que la que tuvo en más de 100 años la de 1886. Pero hay muchas repetidas, van y vuelven, y muchas derrotadas por la Corte Constitucional. Muchas. Por fortuna, las enmiendas más duras contra la Constitución, la arremetida más feroz fue la del gobierno Uribe, y por fortuna la Corte no dejó pasar de un lado la segunda reelección, que voy a dar un dato importante, había tenido origen ciudadano. La ley para enmendar la Constitución, para reelegir por tercera vez a Uribe, tenía origen ciudadano. ¿Cuál es el origen ciudadano entonces? Ese dato también es importante para tener en juego, pero todas las arremetidas han sido de una gran oposición que quiere derrotar la Constitución desde adentro, no con las armas, sino desde adentro, ir derrotando las instituciones democráticas. Pero las reformas a los derechos fundamentales, esas enmiendas que se han intentado no han prosperado. Yo creo que nos hemos resistido, digamos, eso ha sido una resistencia ciudadana, pero no ha sido fácil, y tú tienes razón en esa postura. Han sido los enemigos de la Constitución, muy buena manera de definirlo. Las personas que vayan a realizar preguntas, por favor, se me acercan por el ladito de acá, que las vamos a ir teniendo en orden. Gracias. Ramón Graciano, médico especialista en salud ocupacional del Movimiento del Aire y la Salud Pública. Mi hipótesis es que la Constitución del 91 fue patrocinado por nuestra narcodemocracia y con un enfoque neoliberal. ¿Cómo es posible que la Ley 100 estuvo 32 años por encima de la Constitución del 91? Se sobreentiende que es la Constitución, ley de leyes, y una Ley 100 del 93 que produjo más muertes que la guerra civil oculta de Colombia. Entonces le llamaban el paseo a la muerte, y allí hubo un negocio tan grande en la salud que se le enseñó a los 1.200 municipios con sus respectivos alcaldes a cómo robar plata por parte de la salud, con el visto bueno de las CIAs y con el visto bueno de las famosas facultades de derecho de nuestro gobierno de la República de Colombia. Entonces, detrás de un senador hay varios abogados asesorando a los senadores y metiendo micos y aragutanes. Entonces, ¿dónde estaban en esos 32 años nuestras facultades de derecho? ¿Hubo omisión? ¿Hubo complicidad? Si hubo historia un poquito de la Constitución del 91, nos metieron el pajazo de decir de que el Partido Liberal con Serpa, el Partido Conservador con Gómez, con Juan Gómez, Álvaro Gómez Hurtado, y el tercero, el M.S. de la Constitución digamos que fueron los que movieron esa Constitución
y ocuparon en el Senado grandes puestos. Yo le pregunto a este famoso auditorio, ¿qué se necesita para ser senador? ¿Cuánto vale una campaña? Más de 1.000 millones de pesos. Entonces me pregunta, ¿quiénes llegan allá? ¿Llegarán los pobres? ¿O una campaña que vale más de 1.000 millones de pesos? ¿Será que nuestro pueblo está comprado con votos que valen 20.000, 100.000 pesos? Entonces la pregunta es, ¿hay corrupción arriba? En todas las esferas. ¿Cómo el legislativo, ejecutivo y judicial están comprados? Entonces uno plantea, ¿están comprados? Legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces esto está mostrando que toda nuestra sociedad está corrupta, y que cuando nosotros decimos que los corruptos son de arriba, 3 dedos nos señalan a nosotros. Entonces la pregunta es, nos prestamos a una constitución que todavía está inmadura, con 32 años, deberíamos madurarla, y no un cambio, porque es que el presidente quiere un cambio igualito hace 32 años, y nos pasa lo del plebiscito de Santos, porque Colombia tenemos, hay que reconocerlos, Colombia es bipolar. Entonces se puede perder ese plebiscito, lo que le pasó a Santos con la paz. Tenemos que ser pensantes a no prestarnos ese juego. Está viendo que hay irregularidades y de todo, pero el cambio, el apoyo, necesitamos apoyar a este presidente que es el cambio. Yo ya estoy pensionado, pero digamos nosotros, estas peleas laborales y de todo, las luchamos con el lado de la OIT. Ahí no hay nada nuevo. ¿Cómo es que Colombia es el único país del mundo que la hora nocturna se empieza a las 9 o a las 10, mientras el resto del mundo empieza a las 6? ¿Dónde están nuestros padres de la patria defendiendo a la comunidad? ¿Dónde están nuestros abogados? Que Colombia empezó a las 10 de la noche y que hubo un regalo de un senador liberal que dijo que a las 9, pero el resto del mundo es a las 6. Entonces, ¿en qué país vivimos? En el país del Sagrado Corazón de San de Jesús, donde violamos todas las leyes y donde predomina aquí el hombre alfa. El hombre alfa es el más pillo, el que más plata tiene, pero con dineros calientes. Eso, vaya a la periferia, son nuestros líderes. Tenemos que hacer una cuestión de análisis de autoconciencia de nuestro pueblo. ¿Qué nos está pasando? Colombia tuvo una patria boba, y yo creo que en este momento tenemos una patria psiquiátrica, matar por matar. Muchas gracias. La intervención es muy oportuna y es procedente y es conducente por lo siguiente. Este es un asunto que ustedes podrán, dijéramos así, escandalizarse, pero mire el problema por el cual tenemos que ser muy lúcidos, muy estudiosos, muy lectores. Ojalá que repasaran toda la historia de la filosofía para superar el analfabetismo, pero no hay necesidad. El analfabetismo político se supera leyendo su constitución. Leyendo su constitución. No más. ¿Por qué? Esta constitución del 91 es la primera carta política que tiene una fundamentación filosófica. Voy a responder a tu intervención, pero tengo que hacer este preámbulo. Las anteriores eran constituciones pragmáticas, interesaba muy poco lo filosófico. Una excepción, la de 1863, que tenía un artículo muy famoso, que era el artículo 21, donde se consagraban los derechos humanos, pero también se permitía que la sociedad civil se armara. Miren la contradicción. Se consagran los derechos humanos, pero la sociedad civil también puede armarse. 1863. En el siglo XIX podemos dividirlo en los siguientes periodos históricos, constitucionalmente: independencia, Gran Colombia, Nueva Granada, federación y regeneración. Siglo XIX. Pero atérrense ustedes que todo ese constitucionalismo fue fruto de la guerra. Y ya que estamos pues
en gentes que están metidas vinculadas a todo este proceso político, sindical, sociedad civil, gremial, de todo tipo. Hay una obra muy oportuna para estos momentos, llama Cartas de Batalla, Hernando Valencia Villa, Cartas de Batalla. Pueden traducirla así: las constituciones de la guerra. Entonces vamos a dar unas píldoras un poco para ustedes, dijéramos que extrañas. Las 15 constituciones, inclusive esta del 91, han sido fruto de la guerra. No han sido fruto de un proceso constituyente en donde jueguen un papel la razón y la no razón. Han sido fruto de la sin razón. Todas las constituciones de la guerra. Es decir, en Colombia el constitucionalismo no se ha fundamentado en el contrato social, sino en la guerra ritual. Por la ignorancia nos han derrotado más que por la fuerza. Simón Bolívar.